30, del 34 al 35. Dice: al día siguiente Moshe dijo al pueblo: ustedes han cometido un pecado terrible. ¿Cuándo fue esto? Cuando Moshe bajó con las tablas y encontró al pueblo haciendo ¿qué? Idolatría, pecando, se habían pervertido. ¿Y qué sucedió entonces en ese momento? Dice: ahora subiré a Yahweh, quizás pueda ¿qué? Quizás pueda ¿qué? Expiar su pecado. ¿Ese fue un pecado intencional o fue un pecado por error? Fue un pecado intencional. Vamos a ver qué dice la Torá 34. Ahora ve y guía al pueblo al lugar que te dije. Mi malaj irá delante de ti. Sin embargo, el tiempo para castigar ¿qué? Vendrá. Y entonces yo lo castigaré por su pecado. ¿Y qué dice el 35? Yahweh golpeó al pueblo con una plaga porque ellos habían hecho el becerro, el que Aarón hizo. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. Cuando baja Moshe nuevamente con las tablas, ¿qué día fue? Yom Kippur. ¿El día de qué? Pregunto algo: ¿hubo o no hubo disciplina? ¿Hubo perdón? ¿Hubo perdón o no hubo perdón? ¿A cuántos el Eterno los ha perdonado? Pero ¿sabe algo? El padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Y tuvo que pasarlo. Y dice que Yahweh golpeó al pueblo con una plaga porque ellos habían hecho el becerro que Aarón hizo. Tenían que pagar el pecado que habían cometido. Y escúcheme esto bien, por favor: si usted no quiere problemas con el Eterno, no peque. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. Trate o procure a la medida de lo posible de guardar la bendita palabra del Eterno, de cumplir sus mandamientos. Si usted tiene un corazón dispuesto y le pide al Eterno que lo ayude con ese pecado, que lo ayude con esa mala inclinación que hay en su corazón, el Eterno lo va a ayudar, lo va a levantar, le va a presentar puerta de salida cada vez que usted quiera pecar, porque no vendrá tentación sobre ti que no puedas soportar. Pero tiene que haber en ti un corazón dispuesto a ser tratado por el Eterno, porque si pecas intencionalmente vas a entrar en un sistema que lamentablemente va a causar consecuencias en tu vida, en las que todos los que te rodean. Porque es muy sabroso, como enseñan allá afuera: no, bueno, la gracia, tú pecas y Él llega y te perdona. ¿Acaso tú no viste cómo Él perdonó a la mujer adúltera y cómo perdonó a aquel paralítico que se levantó? Vamos a ver qué dice la Torá. Si es verdad, el Mashiach perdona. ¿Cuántos creen que Él perdona? ¿Cuántos creen que su sacrificio es perfecto? Él te perdona, Él te limpia, Él no se acuerda más de tu pecado, pero a veces tienes que pagar las consecuencias de tu error, de tu pecado, y pueden pasar años y tú estás allí haciendo expiación. Hay un peso sobre ti producto de que hay una expiación, un pago que estás haciendo. Porque el Eterno es ¿qué? Justo en todos sus caminos. Fíjese lo que yo recuerdo en una oportunidad. 2007 aproximadamente, hace que ya 14 años aproximadamente. Yo hice un acuerdo con una persona. Hicimos un acuerdo después de un año. Yo tenía que cumplir ciertos acuerdos con esa persona y esa persona conmigo. Teníamos un acuerdo. Llegó el año y esa persona y yo tuvimos diferencias. Y por esas diferencias que tuvimos en ese tiempo, el acuerdo no se cumplió. Pasaron los años. El Eterno perdona. Vamos, la gracia, la sangre del Cordero sea sobre nosotros. Y le pedí perdón y seguí. Pero en algún momento, ¿sabe algo? Lo que yo intentaba hacer no me daba fruto, no me daba resultado. Yo emprendí esto por aquí, nada y cero. Pero bueno, estoy
decía en ese tiempo: estoy orando, estoy vigilando, estoy ayunando, lo que me dice mi pastor lo hago, lo que me dice mi pastora lo hago. ¿Qué pasa? Que no termino de ver resultado en las cosas que estoy emprendiendo. No veía el fruto de mi esfuerzo, no veía nada. El Eterno me pasó por un proceso, y cuando de golpe el Eterno permite que bendiciones comiencen a llegar a mi vida, el Eterno me dijo: lo que pasa es que estabas expiando aquel acuerdo que no cumpliste con esa persona cuando trabajó un año y no cumpliste tu parte del acuerdo. Escúcheme algo: el Eterno es justo en todos sus caminos. Justo. Usted puede ser roe, usted puede ser ministro, usted puede ser lo que sea, pero el Eterno es justo. Y usted, si pecó, tiene que asumir las consecuencias de ese pecado. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Si usted agarró y le mintió a alguien y jugó con las esperanzas de alguien, déjeme decirle algo: el día de mañana alguien va a jugar con tus esperanzas y te vas a hacer de repente ilusiones con algún proyecto, con algo, y ¿sabes qué? No se te va a dar, porque en algún momento tú jugaste con las esperanzas y las ilusiones de alguien. Repita conmigo: el Eterno es justo en todos sus caminos. Ahora bien, hay perdón para este tipo de pecado que uno comete con intención. Ya sabemos que las expiaciones eran para los pecados que se cometían sin intención. Ahora, ¿hay perdón para un pecado cometido con intención, con alevosía, con premeditación? ¿Hay perdón para esto? ¿Sí o no? Ibrín capítulo 10, verso del 12 al 18. Ibrín capítulo 10, verso del 12 al 18. Pero él, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la mano derecha de Yahweh desde entonces, para esperar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado para sus pies. Porque por una única ofrenda él ha llevado a la meta para siempre a aquellos que están siendo apartados para Yahweh y hechos Kadoshim. Y el Ruach HaKodesh también nos da testimonio. Después de decir: este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice Yahweh: pondré mi Torah en sus corazones y las escribiré en sus mentes. 17, y después añade: y sus pecados y transgresiones a la Torah nunca jamás las recordaré. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Si hay un sacrificio perfecto que perdona cualquier pecado que tú hayas cometido, hay una sangre que te limpia de todo pecado, que limpia tu casa, que limpia tu familia, que dice la palabra que Él no se va ni siquiera a acordar más de esas transgresiones que tú cometiste. Si hay una sangre que te limpia, que te levanta, que te restaura, que te quita la culpa, que te quita el peso. Hay una sangre que pone orden sobre tu vida, y esa sangre se llama la sangre del Cordero, Yahshua HaMashiach, la que transforma tus pecados. Si son rojos, te los convierte en blanco como la nieve. Si hay una sangre que transforma, si hay una sangre que liberta, si hay una sangre que te levanta, aleluya, hay una sangre que te limpia limpiecito y te vuelve Kadosh a los ojos del Creador. Hay una sangre que pagó por tu pecado, hay una sangre que hace que la muerte pase por alto, aleluya. Si hay una sangre que perdona, y esa sangre es la sangre del Cordero, Yahshua HaMashiach. No hay condenación para aquel que está en Yahshua HaMashiach, aleluya. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Sin embargo, Yohanan capítulo 5, verso del 12 al 14. Cuando el Adón fueron con la mujer adúltera, ¿qué pasó? No la apedrearon, ¿cierto? Pero ¿qué le dijo el Mashiach? Vete y no peques más. Exalta la bendita palabra del Eterno. Hoy el Eterno te dice lo mismo. Y el 10 hoy: vete y no peques más. Dice la palabra Yohanan capítulo 5. Ellos le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo que recogieras tu camilla y caminaras?
Pero el hombre que había sido sanado no sabía quién era, porque Yahshua se había escurrido entre la multitud. Yahshua sanó a alguien, se escurrió entre la multitud y luego dice, después de esto Yahshua se lo encontró ¿en dónde? ¿En dónde estaba el hombre? En el patio del templo. ¿Dónde tiene que estar una persona que ha sido tocada por el maestro? En el patio del templo. ¿Dónde tiene que estar una persona que ha sido agradecida con el Eterno? En los patios del templo. ¿Dónde tiene que estar una persona que recibió un milagro de parte del Creador? Cerquita del maestro, en los patios del templo. Y dice, y le dijo, veo que estás bien. Aleluya. Veo que estás bien, le dijo ese hombre que estuvo paralítico por muchos años. Ahora, deja de pecar. ¿Por qué? Porque otra cosa peor te puede suceder. Exalta la bendita palabra del Eterno. Te perdoné, te sané, te restauré. Pero si pecas intencionalmente, vas a entrar nuevamente en un sistema que la Torá llama maldiciones para que expíes tu pecado. Amado, el Eterno es justo en todos sus caminos y por eso es importante que usted se revise. Y si no se revisó como tiene que ser en Yom Kippur, hoy, si el Eterno está trayendo convicción de pecado a tu vida, revísese hoy. Hoy los cielos están abiertos para que usted le pida perdón al Eterno y corte ya con el pecado que lo asedia. El día es hoy. No sabes si mañana vas a tener oportunidad. El día es hoy para corregir a tu hijo. El día es hoy para, orientar a tu hijo por el camino del bien. El Eterno tiene un trato particular con mis hijos. Aun cuando nosotros hacemos el trabajo de orientar, de disciplinar, ellos cuando hacen algo y no le hacen caso a la mamá, ¡pam!, se caen, ¡pam!, algo pasa. Inmediatamente el Eterno, ¡pum!, expiación, pagando la factura, inmediatamente. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Amado, pero créame algo, y se lo digo por experiencia propia, porque ahora es que esto a mí me ha sido revelado, que no había expiación para pecados intencionales. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Ahora es que yo estoy entendiendo este sistema. Y en Yom Kippur yo sentí una necesidad. Por eso buscaba papá, yo necesito entregarle una ofrenda al Eterno de agradecimiento. Porque ¿sabes algo? Cuando tú pasas por procesos y el Eterno te pasa y estás pagando durante tanto tiempo algo que cometiste y algún error. ¿Cuántos han pasado por eso? Y el proceso parece que no se termina y el desierto sigue en el calor. ¿Cuánto tiempo tuvo el pueblo de Israel, nuestros padres, nuestros antepasados en el desierto? 40 años. Estaban expiando el error de haber hablado mal de la tierra, de haber hablado mal del pueblo de Israel. Estaban expiando, pagando. Y ¿sabe algo? Después que tú pasas eso, después que tú pagas y que el Eterno comienza a llevarte un tiempo de bendición y respuestas comienzan a llegar a tu vida, lo menos que tú quieres es violentar los principios de la Torah. Es lo menos que tú quieres. Lo menos que tú quieres hacer algo es violentar esta bendita palabra del Creador que te vuelva a llevar a un tiempo de expiación y de culpa y de pago. Por eso yo en estos días me recordé al Mashiach en un Shabbat en la casa. Porque cuando él entró en el templo y el celo que él tenía por el templo, él vio y volteó las mesas y comenzó a poner orden. Y un día estábamos en la casa, eso fue hace unas semanas atrás, el Eterno mandó una bendición ese día porque le digo, en Shabbat los cielos están abiertos. El que no lo quiera creer, ese es su problema, pero el que sabe que en Shabbat los cielos están abiertos no va a perder el tiempo en Shabbat, en estar durmiendo, en estar perdiendo el tiempo en tonterías. Va a aprovechar la oportunidad para hacerte tefilá al Eterno y para que respuestas comiencen a llegar a veces el mismo Shabbat. El Eterno mandó una bendición y eran aproximadamente las 3 de la tarde. Y de pronto surge el comentario en mi casa de que, oye, ¿cuánto falta
para que se termine el Shabbat para ver cuál fue la bendición. Mira, yo me puse como, lo que me faltó fue voltear las mesas, voltear las bromas. Toda la semana esperando el Shabbat. ¿Cómo vamos ahora a estar pendientes de que a qué hora termine el Shabbat? ¿Cómo vas a estar pendiente el día más Kadosh? La novia. Ven, amado mío, al encuentro de la novia, demos la bienvenida al Shabbat. ¿Cómo vas a estar pendiente que sean las 6 de la tarde para hacer tus negocios? ¿Cómo vas a estar pendiente que sean las 6 de la tarde para prender el televisor? ¿Qué sé yo? Disfruta. Ven, amado mío, al encuentro de la novia. Demos la bienvenida al Shabbat. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Por eso es que cuando el Eterno te perdona y te bendice, amado, la Torah es clara. Si haces esto, vendrá bendición sobre ti. Pero si haces esto, va a venir maldición sobre ti. Cuidemos de no violentar los principios. Usted sabe, y vi algo que me llamó mucho la atención. En Israel, el 1% aproximadamente de la población, solamente judíos ortodoxos, ultraortodoxos, practican algo llamado el caparot. Y el caparot es, en una plaza antes de Yom Kippur, llevan una ofrenda animal, un rabino hace tefilá por la persona, sacrifican el animal y ese animal es donado para comida a los pobres, a las personas que no tienen. Este sacrificio ha sido muy criticado hasta a niveles políticos en Israel, pero como por políticas no pueden meterse con los ultraortodoxos, por leyes, no han podido en contra de este ritual que solamente el 1% de la población lo hace. Una práctica controversial, los caparot. Los caparot son un recordatorio de la importancia del arrepentimiento. Nos enseña que así como el pollo muere o el ave muere, nosotros también podemos morir por causa del pecado. Todos exaltan la bendita palabra del Eterno. Por eso es que tenemos que entender la seriedad de violentar los principios del Eterno, de llegar y hacer la Shon Hará intencionalmente, de creerte más que los demás, de violentar el Shabbat, de hablar ligeramente de tu papá, de tu mamá, de pegarle un grito a papá, de pegarle, fíjese, hasta a los hijos. Yo en algún momento cuando comenzando en la paternidad, pues uno también comete errores. Y a veces llegaba y les levantaba mucho la voz a mis hijos, cosas por las cuales le pedí perdón, tanto al Eterno como a ellos. Y recuerdo que en un tiempo, repita conmigo, el Eterno es justo en todos sus caminos. El Eterno me permite llegar a un cargo dentro de la industria y perdonen, como dice papá, perdonen que hable de trabajo, pero valga el testimonio. El Eterno me permite un jefe que me gritaba delante de todo el mundo. Me gritaba, Martín, y esos gritos, eso se escuchaba pero en todo el piso. ¿Por qué hay esto? Y grito, y grito, y grito, y grito. Después el Eterno permite otro jefe. Y ese pegaba grito y golpeaba la mesa y me gritaba también y me gritaba. En algún momento le decía, Padre, ¿pero por qué tú estás permitiendo esto? ¿Tú sabes por qué? Porque estás haciendo expiación por las veces que le gritaste a tus hijos. El Eterno es justo en todos sus caminos. Todo lo que haces, vas a pagar por eso. Por eso, la mejor acción que tú puedes hacer en tu vida, caminar derechito por los mandamientos del Eterno, es lo mejor. Por eso es que terminando la parashá, Moshe les dice, esto no es un asunto trivial, esto es tu vida. Es tu vida la que depende de esto, de guardar los mandamientos del Creador. Los comentaristas explican
que lo que Abraham le hizo al carnero cuando iba a sacrificar a Isaac, él sintió en su corazón que él se lo estaba haciendo a su hijo. Eso es expiación. Dice, por eso al sacrificar al carnero en lugar de su hijo, Abraham recibió la bendición del Creador. Igualmente, cuando un judío, cuando un yaudín, cuando alguien del pueblo de Israel llevaba una ofrenda al templo, él tenía que sentir que era su propia carne y sangre la que realmente merecía ser sacrificada. Y Elohim debía aceptar el animal como un miserable sustituto de sí mismo. Este entendimiento del asunto tenía en sí mismo el poder de cambiar la actitud de la persona sobre su vida y su relación con Elohim. Cuando se hacían estos sacrificios, el sacrificio hacía que la persona cambiara, que la persona fuera transformada por lo que estaba allí sucediendo, porque sentía que lo que le estaba pasando a ese cordero le estaba pasando a él por el pecado que él había cometido. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Y es que hay un código de oro que quiero compartir con ustedes. Mishlei capítulo 16, verso 6. Mishlei capítulo 16, verso 6. Wow, esto vale oro, ¿ok? Esto vale oro. Atesórelo en su corazón, porque esto le puede salvar la vida algún día. La misericordia y la verdad expían la iniquidad, y el hombre se vuelve del mal por medio de temor a Yahweh. Fue uno de los pocos pasajes que vi donde hay algo que tú puedes hacer para que la iniquidad sea expiada. ¿Y usted sabe qué es eso? Misericordia y verdad. Sedaká, ayudar. Por eso, cuando tú ayudas, uno de los principios del judaísmo, del pueblo de Israel, de ayudar a los demás, es porque cuando tú ayudas a alguien, los decretos que pesan sobre ti son mitigados, son disminuidos. Atesore esto en su corazón. Por eso dice la palabra que aquel que ayuda al pobre, el día que esté enfermo, el Eterno lo va a levantar. Es un código de oro que está aquí en la Torá y el Eterno lo está compartiendo con ustedes hoy porque los ama. Si usted siente que el Eterno lo está pasando por un proceso, dese de acá, sea misericordioso, hable verdad, y usted verá cómo esos decretos comienzan a minimizarse sobre tu vida. La sedaká te puede salvar la vida algún día. Si mal no recuerdo, mi papá me contó en una oportunidad que él iba pasando cerca de su casa y vio a un muchacho que no tenía zapatos. Algo así es el testimonio. Y él fue para su casa, buscó los zapatos, lo ayudó, conversó con él. Y bueno, pasaron los años. Y un día, él iba de noche llegando a su casa y llegaron unos ladrones. Lo apuntaron, lo iban a robar. Y de golpe uno de esos ladrones: ¡ey, ya va, déjenlo tranquilo! Ese fue el Señor que un día me ayudó con unos zapatos. Exalta la bendita palabra del Eterno. La sedaká te puede hasta salvar la vida un día. Independientemente de lo que haya hecho o no ese muchacho con su vida, cuando tú das sedaká, hay decretos fuertes que están sobre ti que se mitigan. Mire, cada vez que el Eterno nos bendice con algo, yo vengo con una emoción para acá dar el macer, una emoción que a veces no me puedo ni contener de la emoción, se me nota. Y entonces es un cuidado, y el sobrecito, y la cosa, y es entregárselo en las manos a papá. Cada vez que el Eterno manda algo, el macer, si el Eterno te da, por ejemplo, y por decir un monto de $100, por decir algo, usted sabe que el macer, ¿cuánto es? Eso es del Eterno. ¿Eso de quién es? ¿Es suyo o es de quién? Eso es del Eterno, ¿sí o no? Eso ni se toca, ni se toca,
ni se come de ahí, ni se aproxima para abajo. Cuidado con esas aproximaciones. Todo exalta la bendita palabra del Eterno. Eso es del Eterno, no se ponga a inventar. Para la gloria del Eterno, oye, el Eterno nos ha bendecido a través de estos principios. Cada vez que el Eterno manda algo, o mandó algo, inmediatamente, le paso a papá, Cactus, pago móvil, papá. Paso el macer inmediatamente porque no me gusta tener algo en mí, o sea, algo conmigo que es del Eterno. ¿Cuándo se exalta la bendita palabra del Eterno? Si usted lo vea, bueno, ¿qué van a hacer con eso? ¿Qué irán? No, hermano, no. Con ese corazón difícilmente usted va a ser bendecido. El macer se da con todo el corazón. Se aparta para el Eterno. Eso es del Eterno. Aparte del macer, cada vez que el Eterno nos bendice, practicamos la honra a los padres. Procuramos honrar a papá, honrar a mamá con un presente, porque también así lo determina el Eterno. Aparte de eso, las ofrendas, dice la palabra, que tratemos de no presentarnos delante del Eterno con las manos vacías. Las ofrendas, de pronto no es un macer, pero sí uno llega y entrega su ofrenda, bien sea de comida, bien sea de los recursos con los cuales el Eterno te haya provisto. Todos exaltan la bendita palabra del Eterno. La ofrenda, el macer, la honra y la sedaká. Yo recuerdo que en una oportunidad yo estaba pasando por esto lo he contado en varias oportunidades, pero si alguien que vino por primera vez o no se acuerda, sé que va a ser de bendición. En una oportunidad nos invitan a comer a un restaurante, teníamos tiempo que no comíamos, salíamos a comer así, y en ese momento estábamos comiendo unas hamburguesas, una cosa, y llega un niñito y comienza a pedirnos comida. Yo agarro, le doy un poquito de papitas, la otra persona le dio un poquito de aquello, del otro, pero llegó una persona que estaba con nosotros y agarró la hamburguesa que tenía y la partió por la mitad y se la dio a la persona. Cuando esa persona hizo eso, yo sentí que dentro de mí se rompió algo, porque entendí que la sedaká no es dar de lo que te sobra, es compartir tu pan con el que no tienes, con el que no tiene. Por eso hay personas que dicen, no, bueno, pero es que, no dan porque no tienen. No tienen porque no dan. Es al revés la cosa. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? No dan porque no tienen. No tienen porque no dan. Porque después que de esa situación que yo aprendí eso, al día siguiente me probó el Eterno. Iba saliendo y estábamos justos, compré los panes justos. Una canilla para mi esposa, una para mí y una para picarla con y mira, justico. Está justica la comida. Y salgo y el Eterno sabe cuándo te va a pedir algo. Salgo, le digo, oye, ¿me puedes regalar un pan? Yo, oye, amigo, pero es que no tengo para darle. Y sigo caminando y me recordé la hamburguesa. Pues llegué en ese momento, piqué la mitad de un pan de esos y se lo di. Cuando llegué a la casa, el Eterno multiplicó la comida. Sería que hizo que con menos cantidad quedamos full. Entonces exalta la bendita palabra de Dios. Había menos cantidad y quedamos full. Pues no quedamos con hambre, quedamos full. Y aprendí algo. Después de eso se abrió una puerta y se dio tremenda bendición. Y recordé un principio del judaísmo o del pueblo de Israel que dice que cuando tú le das al pobre, más hace el pobre por ti que tú por él. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. Cada vez que el Eterno te quiere bendecir, Él abre una puerta. Y la puerta que abre es que te cruza a veces un pobre en el camino, un Eleazar en el camino. Y depende de cómo tú trates a Eleazar, serás tratado por el Eterno de la misma manera. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Fuiste compasivo, fuiste misericordioso, así el Eterno tendrá compasión de ti. Por tanto, el Eterno es justo en todos sus caminos. Volvemos al verso 5. Dice, Devarim capítulo 32, verso 5. Ellos han pecado, a Él no le ha complacido, hijos manchados, una generación torcida y perversa. ¿Recompensan ustedes a Yahweh? ¿Es el pueblo necio
tan faltos de sabiduría? ¿No fue Él su Padre quien los compró, quien los formó? Recuerden cómo eran los días de antaño. Consideren los años de épocas pasadas. Pregunta a tu padre, él te dirá. A tus ancianos también, ellos te informarán. Guau, Moshe no se le escapó pero ningún detalle, porque obviamente fue el Eterno. Él decía, mira, recuerden cómo eran los días de antaño. Pues, y si no, pregúntale a tu papá, pregúntale a tu abuelo, porque él, pues, recordaba o enfatizaba la importancia de pedir consejos. Mire, cada vez que el Eterno me pone a mí a tomar una decisión, yo busco consejo. Otra vez tenía que tomar una decisión, llamé a mis padres, llamé a mi Cohen, a mi papá, a mi pastor, a mamá. Tuvimos una teleconferencia como de 1 hora, porque era una decisión importante. ¿Y sabe algo? El éxito depende de que usted escuche consejos, porque en los consejos usted aprende a discernir cuál es la voluntad del Creador. Lo hablo con mi esposa, hablo hasta con mis hijos. Pregúntale, dice, pregunta a tu padre, él te dirá. A tus ancianos también, ellos te informarán. Y dice, porque para el Eterno era importante que se conservaran las tradiciones o la Torá y mantenerla de generación en generación. Fíjese esto. Solo la familia decide a qué colegio mandar a sus hijos, los valores que enseñan, las tradiciones que entregamos, y es responsabilidad que esos valores, que esas tradiciones, que esas enseñanzas estén acorde a la Torá para mantener así la cultura, la tradición y pasarla de generación en generación. Yo leía esto y de pronto uno se pone a pensar o se pone aquí a preguntar, oye, ¿en qué colegio estudian tus hijos? Oye, bueno, en Nuestra Señora de... Ay. Exalta la bendita palabra del Eterno. ¿En qué colegio estudian tus hijos? Oye, en el Cristo de... ¿En qué colegio estudian tus hijos? Y todos tienen nombre pagano, nombres de idolatría, nombres que no van acorde a la bendita palabra del Eterno. Exalta la bendita Torá del Creador. Ahora, fíjense algo, y por eso el Eterno colocaba esta inquietud en estos días. Fíjense, usted sabe por qué cada vez que el pueblo de Israel estaba en guerra y de pronto perdían la guerra, ¿usted sabe por qué los enemigos iban directo al templo? Lo primero que buscaban era el templo. ¿Ustedes saben por qué? Nadie dice nada. ¿Por qué los enemigos iban directo al templo? Como le pasó una vez a los Filistíes, se fueron al templo y se llevaron el arca, casi nada. Osaron de llevarse el arca y la pusieron en el templo de Dagón. ¿Y qué pasó entonces a los Filistíes? Dice que hubo multitud de ratones en su tierra, porque tenían algo kadosh en su tierra. Por eso es que si entra multitud de ratones en su casa, usted debe examinarse. Quizá el Eterno está mandando un mensaje de que hay algo que usted tiene ahí que es del Eterno. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Creador? En mi caso fue así, pero ese es otro testimonio que no lo voy a traer ahorita. Pero, ¿usted sabe por qué iban al templo? ¿Cómo? ¿El qué? Mire, escuchen esto. Los tesoros que el ejército romano robó del templo de Jerusalén, los tesoros, imagínense, fueron utilizados para sanar la economía del imperio romano que estaba al borde de la ruina y llevarla a 20 años de prosperidad. Los romanos fueron prósperos por 20 años por haber saqueado las riquezas que estaban en el templo de Jerusalén. Y escuchen esto: el dinero judío fue suficiente también
para erigir en Roma templos paganos, arcos de triunfo y hasta el anfiteatro más grande del mundo, el Coliseo. Entonces exaltan la bendita palabra del Eterno. Entonces, escuche esto. Nosotros cometemos un error muchas veces porque venimos de una cultura, visitamos quizá otros templos, otras cosas, religiones. Tenemos cultura de religión y muchas veces asociamos al pueblo de Israel o al pueblo judío con una religión, pero nosotros no somos una religión, nosotros somos una nación. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Una nación con un rey, una ley, con una Torá, con principios, con una manera de vestir, con una manera de caminar, con una manera de hablar diferente, con una manera de vivir apartada. Somos una ¿qué? Nación, no una religión, pero tenemos esa mentalidad muchas veces y quizás nos imaginamos ese templo como un templo religioso y no es así. Fíjese esto. El gobierno soberano de Israel tenía una división de poderes parecida a la de los gobiernos modernos, poder ejecutivo, judicial y legislativo. Y cada uno de estos poderes tenía varios ministerios o secretarías bajo su jurisdicción. ¿Sí me está siguiendo? El pueblo de Israel se ordenaba con varios poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, igual. Y dice, el poder ejecutivo estaba a cargo ¿de quién? Del rey. E incluía, por ejemplo, el Ministerio del Interior, Exterior y Defensa. Pero el Beit Hamikdash, el templo de Jerusalén, albergaba en sus instalaciones, entre otras cosas, al poder legislativo y al poder judicial. Escuche esto. Muchas instituciones nacionales estaban bajo el mando del segundo hombre con más autoridad en la nación de Israel, el Cohen Gadol, quien administraba varios ministerios y sus respectivos presupuestos. No era un templo religioso, era un centro donde el reino del Eterno era impartido. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. Entonces, el ministerio de justicia o la administración del poder legislativo, las cortes judiciales, la Corte Suprema de Justicia, todo esto, incluyendo su presupuesto, estaba bajo la supervisión del Cohen Gadol. El ministerio de educación, escuelas, yeshiva, Beit Midrash, también estaban bajo la administración de la oficina del Cohen Gadol. Eran los que se encargaban de la educación del pueblo de Israel. Ministerio de defensa, lo que correspondía a la defensa de la ciudad, capital, Jerusalén, por ejemplo, el mantenimiento y fortalecimiento de sus murallas, estaba bajo la administración del Cohen Gadol. El Ministerio de Obras Públicas, el departamento de este ministerio que se ocupaba del mantenimiento, reparación y ampliación de las rutas y caminos por los cuales llegarían millones de Yahudim 3 veces por año al Beit Hamikdash, y la construcción, el mantenimiento y la reparación de las cisternas de agua en los caminos que llevaban al Beit Hamikdash, estaba bajo la administración del Cohen Gadol. El Ministerio de Hacienda, todo el dinero, la plata que quedaba en depósito para huérfanos, viudas, era depositada en las arcas del Beit Hamikdash. Se estima que había entre 4 y 8 millones de judíos viviendo en Israel en los tiempos del Imperio Romano. Fíjese eso, 4 o 8 millones de judíos que vivían en los tiempos del Imperio Romano. Y cada año se recolectaba una moneda de plata de un valor equivalente a $5 más o menos por familia. Usted multiplica eso y el arca de la casa se iba a estar llena siempre de bendición y de provisión. Eso sin contar lo que se recolectaba por donaciones de dinero, propiedades, objetos preciosos que donaban los judíos de Israel, y especialmente las generosas donaciones de cientos de miles de judíos que vivían fuera de Israel. El Ministerio de Asistencia Social, uno de los ministerios más importantes del Beit Hamikdash,
Ese fondo estaba dedicado a la asistencia social que llegaba de manera anónima y era administrado por un secretario o bajo la supervisión del Cohen Gadol, para ayudar anónimamente a todo tipo de personas. Es decir, el Beit Hamikdash funcionaba como el Banco Nacional, el Tesoro de la Nación o la Reserva Federal. Todo el dinero que se necesitaba para el presupuesto de los ministerios eran depositadas en las arcas del Beit Hamikdash. Y nosotros lo vemos como un templo religioso, ¿no? Repita conmigo, no somos religiosos, somos una nación. Entonces, qué importante es que el Eterno nos permita levantarnos para inclusive tener yeshivas donde nuestros hijos puedan estudiar enseñados por maestros, por personas que guarden los principios de la Torá, que no estén enseñando cualquier principio pagano, anti-Torá, y enseñándolo como algo normal. Qué importante es que de este pueblo, de esta nación que se encuentra en este lugar, se levanten los próximos directores de colegio, personas que funden colegios, funden sitios de educación para nuestros hijos. ¿Cuánto le exalta la bendita palabra del Eterno? Qué importante es que nosotros como nación consideremos estas cosas, porque nuestro propósito es funcionar como una luz para las naciones. Repita conmigo, no somos una religión, somos una nación. Y dice el verso 8, y comienzo a acelerar aquí. Cuando Elión dio a cada nación su herencia, cuando él dividió los hijos de Adán, él asignó las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los malachim de Elohim. Y su pueblo Jacob fue la porción de Yahweh, Israel era la línea de su herencia. Él mantuvo su pueblo en tierra de desierto, en un aullador desolado desierto. Él lo protegió y lo cuidó, lo guardó como la pupila de su ojo. Como un águila que revuela sobre su nido, cubre con sus alas a sus pichones, extiende sus alas y los toma y los carga mientras vuela. Mira cómo el Eterno lo hizo. Cuando un águila va a mover a sus pichones, todas las aves agarran a sus pichones por las garras. Pero el águila primero dice que revolotea sobre el nido, porque cuando está revoloteando, él está despertando a los pichones que están en el nido. Y cuando yo veía la exaltación esta mañana que decía Urruajín, Urruajín, despierta, es porque cada vez que el Eterno te extrae a este lugar es para que te despiertes, para que te despiertes del letargo en el que estás, para que te despiertes del pecado, de la situación en la que te encuentras, para que te despiertes y comiences a buscar a Yahweh tu Elohim. Él revolotea sobre el nido y luego agarra y los carga no por sus garras, sino sobre sus alas. Después que despiertan, Él los carga y los lleva a su lugar de destino. Así hizo el pueblo, el Eterno con el pueblo de Israel. Yahweh solo guió a su pueblo. Ningún Dios extraño estaba con él. Él los hizo montar sobre las alturas de la tierra. Él los alimentó con el fruto de los campos. Él hizo que ellos lamieran miel de las rocas y aceite de oliva de la roca sólida, cuajá de las vacas y leche de las ovejas, con grasa de corderos y carneros, de terneros y cabritos, con la mejor harina de trigo. Y ustedes bebieron vino, la sangre de las uvas. Fíjese algo. Fíjese todo lo bueno que hizo el Eterno. Porque usted sabe que Elohim, en este cántico de Moshe, le dice al pueblo judío: mira, yo te voy a dar también prosperidad. Si tú obedeces, yo voy a permitir que tú comas. Ve lo que dice. Te voy a alimentar con el fruto de los campos, te haré montar sobre las alturas de la tierra. ¿Cuántos quieren que esta palabra profética se cumpla sobre sus vidas? Él va a hacer que te montes sobre las alturas de la tierra, te va a alimentar con el fruto de los campos. Él hizo que lamieran miel de las rocas y aceite de oliva de la roca sólida, cuajá de las vacas y leche de las ovejas, con grasa de corderos y carneros, de terneros y cabritos, con la mejor harina de trigo. Y ustedes bebieron vino, la sangre de las uvas. ¿Usted sabe por qué el Eterno permite que su pueblo también sea bendecido?
para demostrarle al mundo que es posible disfrutar de este mundo sin decaer, que es posible ser bendecido y no olvidarse del eterno, que es posible ser bendecido y guardar los principios. Mire, mientras más el eterno a nosotros nos bendice, yo más busco dónde hay otro misbo que tengo que cumplir. Bueno, y que el eterno nos mantenga y nos preserve así, siempre buscando más bien obedecer más, a mayor bendición, mayor obediencia, porque después que tú pasas un proceso de hambre, después que tú pasas un proceso literal de hambre, y el eterno a través de la obediencia de un misbó te saca de ahí, lo menos que tú quieres es descuidar ese misbó para volver a caer allí. Entonces exalta la bendita palabra del eterno. Ahí es donde yo me aferré y me he aferrado. Después del Shabbat comenzaron bendiciones, hemos tratado de cuidarlo con extremo cuidado y siempre aprendemos algo nuevo. Y de pronto vino la Brit Milá, y después vinieron, las festividades, y en cada festividad, yo le pregunté a papá en estos días, venía Yom Kippur, papá, ¿permanecen todavía estas instrucciones? Papá, sí, hijo. Y de pronto quizá no entiendas por qué algunas cosas, pero cuando tú abrazas con cuidado y el eterno te saca bendición y te arropa como un águila arropa sus polluelos, lo menos que tú vas a querer es volver al nido donde tuviste un día en esclavitud. Es lo menos que vas a querer. Por eso la importancia, nosotros nos sentamos con nuestros hijos para que ellos no se les olvide la Torah nunca. Y cuando alguno de ellos hace algo, el otro le recuerda, recuérdate que tienes que honrar a papá y mamá. Recuérdate que tenemos que guardar el Shabbat y hoy no se hace esto, tal cosa. Entre ellos cuidamos los misbat que el Eterno nos ha dado. Yo esto me pasó hace unas semanas atrás, ya creo que meses atrás. El Eterno me abre una puerta de bendición. Y bueno, nos llaman, mira, pasa por tal sitio y llévate de allí comida, tal, habla con mi hermano que él está allí. Nos abrió una puerta para que fuésemos bendecidos, mi familia, y fuimos a ese sitio. Y estando en ese sitio me atiende el hermano de la persona que me refiere para allá. Y cuando yo llego me pasó algo que tenía tiempísimo que no me pasaba, ¿vale? Llego al sitio y después que la persona me entrega allí las cosas, yo llego y le pregunto, mira, y perdone nuevamente el testimonio que estamos en Shabbat, pero le pregunto, mira, ¿cuánto es? Y él me dice, es tanto. Y yo agarré la provisión que tenía en ese momento. Bueno, toma. Me dio un cambio y yo agarré y me fui. Yo me monto en el carro, yo sentía que yo había botado el dinero que teníamos. Yo me sentía como que, bueno, porque tú no le dijiste a esa persona, mira, tu hermano me mandó a hablar contigo, que él cubría todo. Yo por alguna razón, sí, y yo llego a mi casa y le pregunto a mi esposa, a ver si mi esposa me da una palabra. Y le digo, cónchale Dani, chica, me pasó esto. Y sabes lo que me dijo, bueno, ¿y qué te pasó pues? Y entonces, y yo sentía que había botado el dinero. Y llego yo con esa cuestión y voy a buscarla para allá. Escuche esto. Me voy a refugiar en el Eterno porque, oye, mira, nada de lo que te pasa, nada es casualidad. El Eterno tiene un propósito con todo. Busco la parashá. Y cuando llego a la parashá decía, no recuerdo cuál era, qué número era, pero decía, cuando vayas por el territorio de Moab, no tomes nada de ellos. Todo lo que pases por allí, págalo con dinero. Cómpraselo porque yo te he bendecido para eso. Exalta la bendita palabra del Eterno. Cuando voy al comentario, el comentario decía, hay ocasiones donde si el Eterno te ha bendecido, te lo voy a decir como yo lo recibí, no puedes andar con la cultura del brindadito. Exalta la bendita palabra del Eterno. Si el Eterno te ha bendecido, tú no puedes estar buscando que los demás te estén brindando, porque tú tienes que demostrarle a los demás que el Eterno te ha bendecido para eso
y más. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Creador? La cultura del brindadito. Gente que todo el tiempo, bueno, ¿y qué me vas a brindar? Todo el tiempo y nunca ponen nada. Nunca ponen nada. Y siempre tú los ves que tienen algo y tienen para cierta cosa, pero cada vez que quieren brindadito. Y no está mal. No sé si decir tacaño, pero a veces tenemos que romper con esa malicia de que el Eterno te ha bendecido y lo que quieres es aprovecharte de pronto los demás y que te estén brindando. O sea, no está mal. A mí me gusta que cuando el Eterno me bendice, yo invito personas y las invito y compartimos y eso no es malo. Pero, y también permito, porque a veces permito que a nuestra familia también, que de pronto nos inviten a algo, nos honren con algo, eso no está mal. El tema es a veces la intención de cuando tienes y no lo quiero gastar, entonces vamos a celebrar el chaval ya pues. Espérate, el Eterno de repente le está hablando a alguien, por ahí tienen rato que no, mi Robert. Vamos a hacer ahí, y teniendo de repente, bueno, aquí está, el Eterno está bendiciendo con mi presencia. El brindadito. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Por eso, y el Eterno me recordó a unas personas con las que yo compartía que eran árabes. Y esos árabes, mira, de 100 oportunidades, por decir un número, de 100 oportunidades que salimos, si 2 veces te dejaron brindar por un venezolano fue mucho. Ellos siempre o brindaban ellos o pagaban la cuenta por igual, pero no se dejaban brindar. Porque si ellos tenían, oye, ¿por qué la cultura del brindadito? Entonces exaltan la bendita palabra del Eterno. Ahora, ¿está mal pedir ayuda si estás pasando un proceso económico? No, también lo hicimos. Papá, mamá. Pero en medio de ese proceso, aprovecha el Shabbat para que le clame al Eterno y te saque de ahí, no sigas en esa situación, para que te saque de esa situación de estrechez, de esclavitud. Aprovecha el Shabbat, donde los cielos están abiertos y la bendición cae, aleluya. Aprovecha el Shabbat, si te lo estoy diciendo porque, oye, porque el Eterno, te lo estoy diciendo con evidencia. La otra vez salimos de acá y nos llamaron, mira, les tenemos una bendición, nos regalaron un cordero. Hay puertas que están abiertas en Shabbat y hay cosas que se dan por tu clamor. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Entonces la cultura del brindadito o del regateo, esa es otra. Esa es otra. Todo el tiempo quiere que le regalen las cosas. No quieren pagar lo que. En estos días leí algo. Si alguien te cobra barato es porque está empezando. Si alguien te cobra lo justo es porque está perfeccionando su técnica. Si alguien te cobra lo que es porque es un profesional y presta un excelente servicio. Exalta la bendita palabra del Eterno. Entonces, siempre entonces es que hermano, vamos a dejárselo a precio ni siquiera de costo, de broma. Bueno, pero ¿y entonces? Está bien, sí, a veces sí damos sedacá, pero hay ocasiones que la gente tiene que pagar por el servicio que está adquiriendo. Y son enseñanzas de vida. Creo que fue papá que mencionó, o no recuerdo, alguno de los que fue a Israel mencionaba que cuando llegaba, y esto pasó hace muchos años aquí en Margarita también, uno llegaba a un sitio, oye, mira, te están vendiendo esto, ¿en cuánto? ¿En 100? No, gracias, cuando vas por aquí no te lo dejo en 80, no, 70, mira, 20 y llévate todo lo que tengo. Bueno, y entonces, pero cuando llegabas me contaban, a tiendas de Israel, ahí no existe esa cultura del regateo, te cobran lo justo. No, ¿y en cuánto me lo dejas? Y si te compro al mayor, si te compro, el precio es el precio.
y es una falta de respeto, es una ofensa. Es una ofensa. Entonces, oye, ¿cuánto cuesta ese equipá? ¿Cuánto cuesta ese talí? ¿Cuánto cuesta ese? No, bueno, y lo ven costoso. Ya va. Recuerdo siempre a nuestro padre Abraham que hizo, yo no le voy a dar al Eterno algo que no me cueste. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. Dame lo mejor, siempre lo mejor para el Eterno. Entonces exalta la bendita palabra del Creador. Entonces, no es que no da porque no tiene porque no da. 15, pero Yeshurún, Jacob, Israel comió y se llenó. Te volviste gordo, ancho y grosero. Él abandonó a Elohim, su hacedor. Él despreció la roca, su salvación. Y aquí los sabios dicen algo. El pueblo de Israel comió, se llenó y dice, en otra traducción, se olvidó del Creador. Los sabios dicen que el pueblo de Israel en ese momento hizo un mal uso del poder que hay en olvidar. Una cosa tremenda. En cada parachá aprende cada cosa. El Eterno a nosotros nos da un poder para olvidar las miserias que vivimos un día. Los traumas, los procesos, las crisis. Porque si no viviéramos todo el tiempo atormentados por un trauma o algo que pasó en una oportunidad. Entonces, los sabios dicen que el Eterno le da al pueblo el poder para olvidar o para recordar sin dolor, sin que eso te afecte. Y Job capítulo 11, verso 16. Y Job capítulo 11, verso 16, fíjese lo que dice. Porque, ¿qué dice? Olvidarás tu miseria, la recordarás como inundación que pasó hace mucho tiempo. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. Olvidarás ese proceso, esa crisis. De pronto estás pasando por algo y hoy recuerdas algo que te atormenta. Déjame decirte algo. La palabra del Eterno enseña que vas a terminar recordando eso como agua que pasó. Yo recuerdo que cuando estaba en ese proceso del COVID, fue otro de los pasajes, me recordé ayer o hoy, me apegaba de esto. Yo decía, en algún momento me voy a recordar de esto como agua que pasó. Aún allí sin poder respirar muy bien, aún allí en medio de esa fiebre que no bajaba, yo decía, yo me voy a acordar de esto como agua, como una inundación que ya pasó. Y hoy te recuerdo eso, amado. El proceso que estás viviendo, si obedeces la Torá del Creador, lo olvidarás esa miseria y la recordarás como una inundación que pasó. Este proceso va a pasar. ¿Cuántos le dan un alel de aplauso al Creador? Aleluya. Pero ellos usaron ese poder de olvidar, pero se olvidaron fue del Creador. Y dice, tú ignoraste la roca quien te engendró, te olvidaste de Elohim quien te da de comer. Fíjense que aquí hay una alusión a la disciplina que el Eterno le da a Moshe por haber golpeado la piedra y hacer parecer que era el que tenía el poder para dar agua. Por eso dice que tú no guardaste o representaste mi kedushá en ese momento. Y dice, no, tú ignoraste la roca quien te engendró. No era Moshe el que le iba a dar agua al pueblo, como dijo papá Moshe en una oportunidad. Si le hubiese dado la orden, el agua hubiese salido. No era necesario golpear la piedra. Y seguimos, Yahweh vio y fue lleno de celos y fue provocado por la ira de sus hijos e Isas. Él dijo, yo esconderé mi rostro de ellos y veré lo que será de ellos en los últimos días, porque ellos son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fe. Ellos provocaron mi celo con eso, que no es Elohim, me han exasperado con sus ídolos. Yo provocaré el celo de ellos con eso, que no es una nación, y los enfureceré con una nación nula de entendimiento. Porque un fuego ha sido prendido de mi ira, arde hasta las profundidades de Sheol, devorando la tierra y el fruto en ella, abrazando los propios cimientos de las montañas. Yo amontonaré desastres sobre ellos y usaré todas mis saetas contra ellos. Fatigados por el hambre, ellos estarán consumidos por la fiebre y la derrota amarga.
Yo les mandaré los colmillos de las bestias salvajes y la furia de serpientes arrastrándose en el polvo. Afuera la espada quita a los hijos de los padres, el terror estará en las cámaras secretas mientras muchachos y las vírgenes son asesinados, así al bebé junto al anciano con barba canosa. Yo dije, los dispersaré, borrando su memoria de la raza humana, si no hubiera sido por la insolencia de su enemigo. Temí que sus adversarios en error pensaran, nuestro propio brazo hizo esto, Yahweh no tuvo nada que ver con esto. Ellos son una nación sin sentido común, totalmente faltos de discernimiento. Si ellos fueran sabios, lo pudieran discernir, que reserven estas cosas para el tiempo venidero. Después de todo, ¿cómo uno puede perseguir a 1000 y 2 poner a 10,000 a huir, si su roca no los vende a sus enemigos, si Yahweh no los entrega? Porque nuestros enemigos no tienen una roca como nuestra roca, nuestros enemigos están nulos de entendimiento. Más bien su viña es de la viña de Sedón y la rama de la vid es de Amorá, sus uvas son uvas de hiel, sus racimos son de amargura. Su vino es veneno de serpiente, el cruel veneno de víboras. ¿No está esto almacenado por mí, sellado entre mis tesoros? En el día de la venganza yo recompensaré para el momento cuando su pie resbale, porque el día de su destrucción está llegando pronto, su condena se está apresurando sobre ellos. Si Yahweh juzgara a su pueblo tomando piedad sobre sus siervos, porque él vio que estaban totalmente débiles y fracasaron en la invasión hostil y se aflojaron, entonces él preguntará, ¿dónde están sus dioses, la roca en la cual confiaron? La grasa de sus sacrificios que comiste y bebiste el vino de la libación de ellos. Deja que él se levante y te ayude, deja que te proteja. He aquí que yo soy él, y no hay Dios aparte de mí. Yo pongo a muerte y yo revivo, yo hiero y yo sano. Nadie salva a nadie de mi mano, porque yo levanto mi mano a los cielos y juro por mi mano derecha, tan seguro como que yo vivo para siempre. Si yo afilo mi resplandeciente espada y pongo mi mano a juicio, yo dictaré venganza a mis enemigos y recompensaré a aquellos que me odian. Yo emborracharé con sangre mis flechas, mi espada devorará carne. Se hartará de la sangre de los muertos y los cautivos y de la cautividad de las cabezas de sus enemigos que rigen sobre ellos. Regocíjense ustedes cielos con él cuando él traiga su primogénito al mundo. Fíjese la profecía tan tremenda de este cántico de Moshe. Cuando él traiga su primogénito al mundo y que todos los malajín de Elohim lo adoren, gentiles con su pueblo, y se inclinen a él todos ustedes dioses, porque él vengará la sangre de sus hijos y él dictará venganza y recompensará justicia a sus enemigos y retribuirá a aquellos que le odian y purgará la tierra de su pueblo. Moshe vino y proclamó todas las palabras de este canto al oído del pueblo y de Hoshea el hijo de Nun. Cuando él había terminado de hablar todas estas palabras de Israel, él les dijo a ellos: tomen de corazón todas las palabras de mi testimonio contra ustedes hoy, para que puedan usarlas ordenando a sus hijos que tengan cuidado de obedecer todas las palabras de estas Torah. Entonces hoy es ahora mismo. Hoy es ahora mismo, no es esperar mañana para cumplir los mandamientos del Eterno. No es decir, bueno, yo no voy a aprender más porque si aprendo más son más restricciones que voy a tener, son más mandamientos que no quiero cumplir y mientras más conocen, más responsabilidad. No, porque eso es como que usted mete el dedo en un tomacorriente. Usted de repente no sabe que eso da corriente, pero si mete el dedo, ¿qué va a pasar? Le va a dar corriente. Lo mismo sucede, si usted no los conozca los principios, si usted los violenta, sobre usted va a venir una consecuencia. Y terminamos con ...47... porque esto no es un asunto trivial para ustedes, por el contrario, es su vida. Por medio de ella ustedes tendrán larga vida en la tierra que ustedes están cruzando al Jardín para poseer. El mismo día Yahweh le dijo a Moshe: sube a la cordillera de Labarín, al monte Nebo, en la tierra de Moab frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, la cual estoy dando a los hijos de Israel como una posesión. En la montaña que estás ascendiendo morirás y serás reunido con tu pueblo, así como Aarón tu hermano murió en el monte Hor y fue reunido con su pueblo. La razón por esto es que ambos de ustedes rompieron fidelidad conmigo allí entre los hijos de Israel en la fuente de Meribá Kadesh en el desierto Sin.
Tú no demostraste mi kedushá allí entre los hijos de Israel. Así que verás la tierra a la distancia, pero no entrarás a la tierra que yo estoy dando a los hijos de Israel. Esto no es un asunto trivial, mis amados. Vamos a ponernos de pie para hacer una tefilá al Creador. No es un asunto trivial, es su vida. Y yo veía, pon el libro de Marcos, Marcos capítulo 4, verso del 1 al 20. Esto no es un asunto trivial. Yo veía cómo el Eterno, en estos días veía un video en el canal de la sinagoga, y veía ese video, el de la mudanza, cuando vinimos acá, cómo comenzó todo esto y los servicios que hacíamos acá al principio. Los Shabbat, por cierto, eran esos servicios. Y hubo algo que llamó poderosamente mi atención, y fue pues muchas personas que no están, muchas personas que estuvieron un tiempo y quizá, bueno, simplemente, y tú los ves, estuvieron un tiempo pero luego abandonaron los principios. No fue que de pronto el Eterno los llevó, algunos el Eterno sí los movió conforme a su voluntad, a sus designios, pero otros simplemente están hoy día pues entregados a la desobediencia, abandonaron. Y el Eterno trajo a mi mente este pasaje, Marcos capítulo 4. Otra vez comenzó Yahshua a enseñar junto al lago, pero la multitud que se había reunido alrededor de él era tan grande que se subió al bote que estaba en el lago y se sentó allí mientras la multitud se quedó en tierra a la orilla del agua. Le enseñó muchas cosas en parábolas. En el curso de sus enseñanzas les dijo, y yo quiero que usted no sea uno de esos más que está un tiempito aquí en la sinagoga y después vuelve al pecado, y después vuelve a la idolatría, después vuelve a la desobediencia. Dice, mientras sembraba, algunas semillas cayeron a un lado del camino y los pájaros vinieron y se las comieron, otras cayeron en espacios rocosos donde no había mucha tierra. Ella brotó rápidamente, pero cuando salió el sol, las plantas jóvenes fueron quemadas con el calor abrasador, y como sus raíces no eran profundas, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos y estas crecieron y las ahogaron, por tanto no produjeron grano alguno. Pero otra semilla cayó en tierra rica y produjo grano, brotó y creció, y dio una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces lo que se había sembrado. Y concluyó, el que tenga oídos para oír, oiga. Verso 13, entonces Yahshua les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo tendrán capacidad para entender cualquier parábola? El sembrador siembra el mensaje. Aquellos que están a un lado del camino donde el mensaje es sembrado son la gente que tan pronto oye a Satán viene y les arrebata el mensaje sembrado en ellos. El tipo de persona que cuando el Eterno da una misvá o una instrucción, inmediatamente la mala inclinación le dice, ese mandamiento es muy difícil de cumplir. Ese mandamiento, vas a subir a Israel, ¿con qué recursos vas a subir para allá? Si no estás viendo cómo está la circunstancia, y la mala inclinación se levanta y comienza a hablar. Las festividades, ¿y cómo vas a hacer para dar ese aporte para el cordero? Sí, imagínate, tienes que ser responsable. Y bueno, ahí está la mala inclinación haciéndote ver que no puedes cumplir los mandamientos. Este es el primer tipo de persona. Viene a Satán, el mensaje sembrado, pero la mala inclinación viene y les arrebata el mensaje que fue sembrado en ellos inmediatamente. Y no reciben, se cierran. Y dice luego, asimismo los que reciben la semilla en espacios rocosos son los que oyen el mensaje alegremente y lo aceptan de inmediato. Pero no tienen raíz en sí mismos, se mantienen firmes por un poco de tiempo. Y cuando se levanta la tribulación o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente desmayan. Mucha gente quedó en el camino por esto. Pensaron que por obedecer, inmediatamente las bendiciones iban a venir, inmediatamente ya todo iba a ser feliz, todo iba a ser, no iba a tener prueba alguna, no iban a haber batallas, no. ¿Cuántos tienen batallas acá?
Lo que sí te puedo decir es que si obedeces los mandamientos, el Eterno estará contigo en medio de esa batalla y Él va a pelear esa batalla por ti. Eso sí te lo puedo decir. Él va a pelear y Él se va a encargar de que tus enemigos sean avergonzados. Él se va a agarrar y se va a encargar de que tus enemigos regresen por 7 caminos diferentes por los cuales vinieron en tu contra. Él se va a encargar que la lengua que se levantó en tu contra para planificar algo contra ti, eso mismo se le revierta y tus enemigos sean entrampados en sus propias trampas. Eso sí te puedo decir. Pueden venir momentos difíciles, pero el Eterno se encargará, si tú obedeces, de pelear la batalla por ti y estar contigo en todo tiempo. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Creador? Otros son los sembrados entre espinos. Oyen el mensaje, pero las preocupaciones del mundo, el esplendor engañador de las riquezas y todo tipo de deleites estrujan y ahogan el mensaje. Por lo tanto, no producen nada. Tipo de persona que la preocupación está aquí en Shabbat y está preocupado por el trabajo, por la situación con la familia, con los hijos. La preocupación ahoga el mensaje. Yo en Yom Kippur, para la gloria del Eterno, le puse desconectado y el Eterno se encargó de hacer su obra. Porque no podemos permitir que la palabra que se nos ministra a nuestras vidas, las preocupaciones se ahoguen, los problemas económicos la ahoguen, los problemas con la familia lo ahoguen. No podemos permitir que el mensaje, pero luego dice, pero aquellos sembrados en tierra rica oyen el mensaje, lo aceptan y dan fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. Aleluya. Abba Kadosh. Te doy muchísimas gracias en este tiempo, Abba, y te pido en esta mañana de Shabbat, donde sé que los Shamaim están abiertos, que orientes a tu pueblo, Abba Kadosh, que los perdones, que seas tú, Padre Eterno, permitiéndoles caminar por tu camino de rectitud, por tu Torah, por tus instrucciones, que seas tú trayendo convicción de pecado en las áreas que ellos deban cambiar y hacerlos caminar por el camino de tu Torah. Te pido que los bendigas, que los ayudes en todo tiempo y que seas tú dándoles dirección, Abba Kadosh, para que cada palabra de tu bendita Torah depositada en ellos dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, pero que no se pierda ni se ahogue ninguna de las palabras que tú has sembrado en ellos en esta casa y en tu Torah que has traído a sus corazones. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach te doy gracias. Amén y amén. Así es. Toda la parashá se resume en que los caminos de Adonai son justos. Justo es el Adón. Y debemos estar conscientes de la responsabilidad o de las consecuencias que generan cada una de nuestras acciones cuando la persona pues decide rebelarse o desconocer la autoridad de su papá, de su mamá. Cuando la persona decide rebelarse y desconocer la autoridad del Roe, del Moré, eso trae cuando la esposa decide rebelarse o desconocer la autoridad del esposo sobre ella. Y por supuesto también en el caso de los esposos y los Cohen, de reconocer la autoridad que tiene Adonai sobre nuestras vidas. Esto por supuesto trae consecuencia. Tiene que haber un proceso de expiación. Y por eso mucha gente, aun cuando desconoce estos principios, dice:
le dicen para referirse o para juzgar a otra persona, dice, él tiene que pagarlas toditas en este mundo. Lo dicen, pero no saben que eso es un principio, y ese es un principio o un proceso de expiación. Cuando una persona pasa por un proceso de enfermedad, eso es un proceso de expiación. El Eterno está purificando, dando oportunidad a la persona de arrepentirse, de hacer techuvá y regresar a su Creador. Es tan hermoso y tan distintivo aquel que cumple la Torá, que en el caso de Moshe, el Eterno le permitió estar delante de él para no solamente recibir su palabra, sino también para estar en el tabernáculo espiritual, que fue lo que él se encargó de edificar y establecer acá en este mundo, el Olam Hazé. Y dijo, lo que tú has visto aquí arriba, quiero que lo edifiques allá abajo. Esto es una muestra o un reflejo del Olam Hazé, que es el mundo venidero. De modo que Moshe estaba preocupado, ocupado en que el pueblo, la Torá quedara grabada en el corazón y en el pensamiento del pueblo. Y es tan distintivo la distinción que el Eterno estableció en Moshe, no solamente por haber recibido la Torá, sino también de cumplirla, de practicarla, que el Eterno le dijo, no permitió que su cuerpo, le dijo, no prepares ataúd, no prepares porque no va, porque tu condición realmente es especial. Todo para qué. Para todos aquellos que cumplen la Torah, su condición es especial. Es tan especial como ha sido, como es y como será, porque el Eterno lo dice en su palabra. Vamos a ver qué dice en el libro de Zacarías capítulo 8, 20. Zacarías capítulo 8, a su 20. Zacarías. Yahweh Alayón dice, en el futuro muchos pueblos vendrán y habitantes de muchas ciudades. De repente hay unos que, aquí no, los de la casa no, al principio los que tienen la lucha de usar el talí. Oye, no sé, pero eso me parece algo religioso, y resulta que el Eterno le está diciendo. Ya el Eterno le permitió al profeta ver lo que iba a ocurrir en el futuro. Los habitantes de 5 ciudades se reunirán en una ciudad. ¿Por qué? Porque irán desesperados. Oye, está pasando esto, yo no sé nada, yo voy a buscar a otro, y ahí se van a reunir, porque no entienden los tiempos, las cosas que el Eterno está haciendo. Tenemos que ir a hacer súplica a Yahweh y a buscar el rostro de Yahweh Alayón. Yo también iré. Oye, digamos usted, por ejemplo, pongo un ejemplo. Algunos, lo voy a poner en el estado. No voy a involucrar a otros países, voy a buscar el estado. En el Zulia adoran una muñeca. En Anzoátegui adoran a otra muñeca. En Caracas o Distrito Capital adoran a un hombre, a un muñeco. En Lara adoran otro. Total que cuando el Eterno permita el tiempo correcto, todos los estados se van a tener que unir. Y yo, oye, esta muñeca no me revela nada. El de aquí de Anzoátegui, mira, la muñeca que yo adoro tampoco, o que él adora tampoco le dice nada, no entiende ni me habla.
Dice la palabra que tienen oídos pero no escuchan, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan. El de Distrito Capital, mire, este muñeco que ellos adoran tampoco me dice nada, ni me habla, ni su boca se mueve. Total que el Eterno dice que en el futuro va a permitir que 5 naciones se tengan que unir. Y mira, vale, vamos a unir esfuerzos. Si la tuya no te habla, si la mía no me habla, si la del compañero no me habla, hay que buscar al creador de todas las cosas, porque ellas no tienen autoridad ni poder. Yo también iré, dice, sí, muchos pueblos y naciones poderosos vendrán de todo corazón a buscar el rostro de Yahweh. ¿Por qué? Porque ya la tierra, ya el corazón está preparado para la semilla, para la bendita Torah del Eterno. Exaltamos la gloria del Eterno. Ya han pasado por un proceso de quebrantamiento en Jerusalén y a implorar el favor de Yahweh. O sea, si se ponen de acuerdo para ir a Jerusalén, es porque están reconociendo que el Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, es el verdadero creador de todas las cosas. Yahweh León dice: cuando ese tiempo venga, mi palabra se cumplirá. Si 10 hombres de 10 idiomas de las naciones se agarrarán del manto de un judío, aleluya, se agarrarán de los ficcí, se agarrarán de aquel que tiene conocimiento y sabiduría de la Torah, porque en la Torah está la respuesta. La respuesta no te la va a dar ni una muñeca ni un muñeco, y mucho menos un cadáver que está en un local. No, el que te va a dar la Torah es Yahweh a través de su bendita Torah. Amén. Se agarrarán al manto de un judío y dirán: iremos contigo porque hemos oído que Yahweh está contigo. Ay, yo no sé por qué algunos que vienen y están. En estos días hubo una persona que publicó un mensaje por el grupo, y yo digo: gracias al Eterno por tu vida. Digo: así es, esos son de las semillas que cayeron en los espinos, otras semillas en el pedregal, otros en el camino. Así es, hijo. Pero uno tiene que tener shalom. Si son hijos o hijas, ellos regresarán, reconocerán su identidad y regresarán a casa. Pero si no regresa es porque nunca fueron hijos ni hijas. Amén. Solamente iban de paso. Pasaron por aquí, la semilla cayó en ellos, pero la semilla no prosperó. Exaltamos la gloria del Eterno. Esos son los que se meten por internet y comienzan ahí a buscar paternidad cibernética, a buscar ministraciones, alimentarse de una fuente donde el Eterno no abrió. Porque es muy fácil. Es muy fácil de repente agarrar y meterse en internet, porque ahí no te van a dar. Ahí de repente vas a tener la oportunidad de recibir lo que tú quieres recibir. Pero cuando estás en una reunión person to person, entonces allí tienes que recibir todo lo que te den. Tienes que comerte toda la comida. Yo recuerdo que mi papá biológico, bendita sea su memoria, habían comidas que a nosotros no nos gustaban. Y el día que mi mamá, bendita sea su memoria, preparaba la comida que no nos gustaba, mi papá iba y se sentaba y colocaba la correa en el espaldar de la silla. Aquí se sientan todos a comer lo que se va a servir. Y saltamos la gloria del Eterno. Ay, por eso es que es muy sabroso meterse en el internet. Ah, no, lo voy a adelantar, no voy a escuchar esto, porque esto no me interesa. Va y lo adelanta. ¿Ah? O de repente a lo mejor sirven ahí un plato, hijo, que bueno, que justifica, porque el hombre carnal escucha lo que sus oídos quieren escuchar.
para justificar su concupiscencia, su pecado. Pero no, el Eterno no es así. O eres Kadosh o eres impuro. O eres negro o eres blanco. Exaltamos la gloria del Eterno. El Eterno dirá que en estos tiempos entonces vendrán hombres de 5 naciones y correrán entonces para Jerusalén a tomar el manto o los zikzí de un yaudín. Exaltamos la gloria del Eterno, porque ellos, todas las naciones, toda la tierra sabrá que el Elohim de Israel es el Elohim de todas las generaciones. Amén. En el libro de Yohanan, capítulo 5, pasú 45. El Eterno no nos ha entregado la Torah para juzgar a nadie, sino que debemos de una manera humilde administrarla, recibirla y administrarla con sabiduría, para orientar a nuestros hermanos menores, para orientar a aquel que anda extraviado, el que anda rebelde, el que anda soberbia, con soberbia, creyendo que déjelo tranquilo, déjelo que pase, que siga su proceso. Pero aquel que tenga humildad y la tierra, su corazón esté dispuesto, esté preparado para recibir la semilla de la Torah, entonces instrúyalo y vaya guiándolo, dándole, pidiéndole Eterno. 45. Ponlo un poquito adelante, hija. Por favor, 45. Ajá, sí. Yahshua, no busco exaltación o alabanzas de hombre. No. Porque pensaban que con la sabiduría que Yahshua hablaba, pensaban la gente, muchos los eruditos, pensaban que de repente él buscaba, es más, pensaban que él era el rey que se iba a levantar en espada para traer libertad. O sea, el pueblo pensaba que era otro tipo de libertad física, no. Era una libertad espiritual. Primero, para que haya libertad física, tiene que haber libertad espiritual. Si no hay libertad espiritual, no va a haber libertad física. Tiene que haber libertad de la mente. Romper con las estructuras, con los paradigmas, con los dichos, con los cuentos de que la muñeca, que su abuela, que su tatarabuela creyó que el 8 de septiembre paseaban la muñeca y por lo tanto, no, usted tiene que romper con ese paradigma y esa estructura para que pueda ser libre y recibir la verdad, que es la bendita Torah del Eterno. Pero pueblo, yo sí los conozco a ustedes. Yo sé que dentro de ustedes no tienen amor por Yahweh. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí le aceptaría. ¿Cómo pueden confiar? Están ocupados buscando exaltación uno del otro, en lugar de buscar exaltación o alabanza solamente de Yahweh. Si supiéramos que la vida es tan frágil. Miren, nada más, yo recuerdo que cuando llegamos a los pies del Mashiach, Danielita, mi hija, Miriam, tenía 1 año y medio. Y mire cuánto tiempo ha pasado. ¿Qué cosa cuando uno primero quiere honrar al Eterno? Tú decías algo, hijo, y yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que yo trato a veces de repente, de repente hay personas que son susceptibles, pero a mí me diera yo, Ernesto Cova, Moshe Ben Abraham, que me preguntaran a mí, ¿y dónde estudian tus hijas? En Nuestra Señora, yo no sé de dónde. Yo sintiera vergüenza. Yo no estoy hablando aquí por nadie, estoy hablando de mí. No, que en el Cristo de allá de los Palotes. Yo no. No sé. Tienes que pedirle, habla con el esposo, habla con tu abuelo, con tu papá, pero busca un consejo, chico. El Eterno ha sido tan cuidadoso con su pueblo.
con los nombres, que no debemos tener nombres paganos para no declarar maldiciones sobre nuestra descendencia. Pero cuando uno busca primero honrar al Eterno, el Eterno honra a uno. Cuando uno tiene temor del Eterno, el Eterno lo honra. Comenzamos, mi esposa y yo. Oye, ¿dónde metemos? Bueno, chico, dígame usted, ¿cómo se llama el que está allá? El que está, yo ni recuerdo, en el centro de Barcelona. Un liceo que cobra, bueno, pues no es por el costo, por lo que cuesta la matrícula. Es por temor al Eterno, chico. La Paz. Pero eso es católico, pero bueno, pues rajado, declarado. No, porque allí salen bien preparados, pero bien preparados ¿en qué? En recitar un rosario, en postrarse ante un ídolo de yeso. No, tienes que pensar en el futuro, chico. Y mi esposo y yo nos sentamos y yo, padre, bueno, nosotros decidimos, hay un colegio, no es por darle publicidad, no, porque le voy a decir algo, es lo mejorcito que hay. De todo es el mejorcito y claro, pidiendo la orientación y con temor porque tenemos que tener cuidado de que van a recibir nuestras hijas en un salón. Imagínense, de la mayor parte de las horas del día van a estar allí y con un profesor que se supone que es un ejemplo, va a ser un ejemplo para ellos. Total que bueno, fuimos delante del Eterno y bueno, comenzamos en primaria. Solamente voy a decir el nombre. Voy a decir el nombre para que sepan el temor, porque el temor por los nombres, yo para la gloria del Eterno lo recibí hace tiempo. Y aquel entonces era imagínense ustedes, había la guardería, lleva por nombre Arca de Noé. Oye, voy a buscar yo que si la Santísima no sé qué, que si Nuestra Señora, oye, lo mejorcito, Arca de Noé. Y otros, mira, de ahí salen hablando, ahí salen trilingüe en los otros. Oye, no, pero yo no quiero que hablen trilingüe. ¿Para quién? Yo ahorita quiero que mis hijas aprendan a hablar el hebreo porque es el lenguaje que hablan los malajim, los ángeles. Y los ángeles son los que se comunican con el Altísimo. De modo que yo prefiero que mis hijas hablen el hebreo para que se comuniquen directamente con el trono divino de la gloria del Eterno. De modo que allí solamente había guardería y hasta 6º grado. Pero cuando uno busca honrar, cuando uno actúa con temor, llegó Miriam, mi hija Miriam, 1er grado, 2º grado. Y a veces mi esposa me preguntaba, ¿y en qué liceo? Yo, tranquila, chica. Si no ha llegado el tiempo, yo no me voy a preocupar por lo que ya el Eterno estableció. Cuando llegue el tiempo, el Eterno va a establecer. 5º grado, 6º grado. Resulta que al 5º grado comenzó a moverse. El Eterno comenzó a mover las piedras. Mira, por ahí se rumora que parece que van a comenzar a dar clases en secundaria. Wow, yo dije, bueno. Y yo, bueno, si estaba en Chalón no habiendo, imagínense con ese rumor, yo me entregué. Yo dije, Padre, mis hijas son tuyas. Tú eres el que la vas a instruir. Tú eres su guardador, tú eres su guía. Resulta que cuando llegó el 6º grado comenzó el movimiento de estructura. Comenzaron a reformar la estructura y eso, van a habilitar 1er año. Y yo, wow. Bueno, ya un año más esperando, un año más de gracia para ver de dónde. No, que para la gloria y honra del Eterno no solamente es la primogénita de nuestra descendencia, sino que también va a ser la primogénita de los egresados de esa institución. Es decir, que el que nace para abrir camino, donde esté, va a abrir camino. La primera promoción que salga de bachillerato para la gloria y honra de Adonai va a ser esa, porque el Eterno honra a aquellos que le temen. Amén. Entonces debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado dónde están, porque eso marca.
el que fundó una institución, la fundó con un pensamiento y con un objetivo previo, una visión y una misión. Usted cuando llegue, usted tiene que buscar, mire, ¿cuál es la visión de esta institución? ¿Cuál es la misión y la visión? Ahí está. Si la visión y la misión coincide con los principios de la Torá, pero si no, oye, yo le pregunto a usted, ¿con qué visión va a salir una persona o un niño que estudia en un colegio de eso? Oye, por mucho que eso va a ser una batalla campal, porque en el colegio le van a estar enseñando idolatría, paganismo. Y entonces cuando llegue a la casa, usted va a tener que luchar para que cumpla la Torá. Entonces usted, en vez de disfrutar de sus hijos, eso va a ser una batalla campal. Usted tiene que alinear todas las cosas. Todas las cosas tiene que alinear. Ahora, estamos esperando que el Eterno definitivamente pues aperture, mueva a quien tenga que mover, para que entonces establezca un colegio verdaderamente donde se practique y se enseñe también la Torá. Amén. Pero mientras tanto, vamos a instruir a nuestros hijos en la Torá. Exaltamos la gloria del Eterno. Amén. ¿Cómo pueden confiar? Están ocupados buscando alabanza uno del otro, en lugar de buscar alabanza solamente de Yahweh. ¿Sí? Pero no creen que yo voy a ser el acusador de ustedes delante del Padre. Yahshua, el mismo Adón, Ejá. Yo no voy a acusarlo, él lo está diciendo. ¿Saben quién los acusará a ustedes? Moshe, sí, ese mismo de quien tengo rato hablándole. Con él mismo es que ustedes han contado. ¿Qué es esto? Vuelvo a repetirle. Es un símil, es una metáfora. ¿Qué es eso? Yahshua le está diciendo, o sea, Moshe tiene rato hablando con ustedes, chicos. Es más, como lo dijo el Roe, Moshe no puso a hombre porque el hombre muere, puso como testigo los Shamaí y la tierra porque son eternas. De modo que ese cuento por ahí de que la gracia, no, esa gracia se va a convertir por una desgracia para él, porque realmente lo que hay que cumplir es la Torá, la palabra del Altísimo. Entonces es la palabra, por eso es que les digo, ¿qué es lo que va a juzgar a la gente, a la humanidad? La palabra. Ni siquiera Yahshua, con toda la autoridad, el poder que tuvo o que tiene, dijo que había venido a juzgar. No, yo no lo voy a juzgar a ustedes, yo no he venido para eso. Es Moshe, con quien ustedes siempre han contado, han escuchado, han visto y han hablado. Esto no es para que se asusten, eso es para que se contenten y se sientan distinguidos del resto de las naciones. Que usted no es cualquier nación, que usted es Israel, hijos e hijas de nuestro padre Abraham, hijo e hija de nuestro padre Isaac, hijas e hijos de nuestro padre Jacob, casa de Israel, nación Kadosh, pueblo escogido por Yahweh. Exaltamos la gloria del Eterno. Porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, no se está hablando del Moshe de un ser humano, se está hablando, haciendo referencia, porque Moshe fue el que recibió la Torá. Porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, a mí me creerían. ¿Por qué? Porque fue acerca de mí que él escribió. Es decir, que el que recibe la Torá, recibe también al Mashiach. Porque la Torá es la sombra de lo que había de venir. ¿Cuántos se exaltan la gloria del Eterno? Pero si no creen lo que él escribió, se da cuenta que no está hablando de la personalidad de Moshe, está hablando de la palabra, de lo que él escribió. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo le digo? ¿No? Yahshua estaba hablando lo mismo, las enseñanzas
los mismos misbó o mandamientos que escribió Moshe, era lo mismo que Yeshua estaba diciendo. Que habían sido mal interpretados o su mala inclinación pues los llevaba a la concupiscencia del pecado, es otra cosa. Cuando uno se convierte, hay que convertirse verdaderamente de corazón. No porque vea a fulano, no porque te estén empujando, no. Tiene que ser una conversión genuina de corazón. Y a eso se refiere el Eterno cuando dice: pondré mi Torá en el corazón y en el pensamiento y en la mente de mis hijos. Y no habrá necesidad de que venga un hermano a enseñarle, sino que el que cumpla los mismos lo va a hacer porque verdaderamente ama y teme a Yahweh Sebaot. Amén. Eso es lo que usted tiene que enseñarle a sus hijos. La Torá o los mismos no es una carga, es un deleite. El guardar y celebrar el Shabbat no es una carga, es verdad. 6 días esperando que llegue el Shabbat, el día. Gran parte de las generaciones no tuvo descanso. ¿Por qué? Porque no guardaron Shabbat. El día de descanso es el Shabbat. Las fiestas es una antesala o una preparación a la venida de Yahshua HaMashiach. El reinado de Yahshua durante 1000 años es 1000 años de Shabbat, exaltación al Rey de Gloria. Por eso es que yo a veces yo no veo la hora ni cuando estamos ministrando. Yo siento vergüenza cuando veo la hora en Shabbat cuando estoy ministrando, hijo. De verdad. Porque el Shabbat, Yahshua es el Adón del Shabbat. ¿Y qué tiene que hacer uno en Shabbat? Estudiar y meditar en la Torá. Estudiar y meditar en el Shabbat. Por eso es que cuando andan celebrando esas festividades paganas, yo me refugio aquí. Yo le digo a mis hijos: prepárate, vamos para guardar. No, a veces hasta la familia, si la familia de repente quieren partir, no, yo me voy a refugiar en mi Creador, en Adonai, mi amo. Y me vengo para acá, para la sinagoga, y aquí estoy feliz. Exaltamos la gloria del Eterno, porque fuimos creados para ser apartados, para ser consagrados y no participar de esas festividades paganas. El próximo lunes a las 6 de la tarde, primeramente el Eterno, comienza la celebración de la festividad de Sukkot, conocida en otras traducciones como tabernáculos, enramadas, cabañas, pero realmente es Sukkot. Sukkot es una fiesta hermosísima, son 7 días y el 8º día que es Simchat Torah, la alegría de la Torah. Quiero pedir y agradecer primeramente por la disciplina que han tenido durante este tiempo que se retomó pues la celebración acá en la sinagoga, pero quiero pedirle que por favor se mantengan siempre pendientes si hay algún familiar o si usted mismo presenta algún tipo de síntomas, preferiblemente o se vacune, decidió vacunarse, guarde su tiempo de apartamiento, su tiempo pues de preventivo para evitar cualquier tipo de contagio. Tenemos que ser muy responsables en cuanto a eso, no tomar las cosas así tan ligeras, evitar pues para resguardar tanto su vida como la vida de su familia y los de acá de esta hermosísima comunidad. De modo que vamos a establecer también una agenda, un programa de celebración para tratar pues pero eso sí también requerimos de la colaboración de cada uno de ustedes para evitar cualquier tipo de riesgo o de contagio para con nuestros hermanos. Exaltamos la gloria del Eterno. Entonces, el día lunes, a partir de las 6 de la tarde, estamos en el mes de ¿qué? Ya usted debió haber abolido ese lenguaje pagano. En el mes de Tisri, 7º mes.
Y el séptimo es un mes de redención, es un mes de restauración, es un mes de celebración. Sukkot es la simbología del matrimonio entre Yahshua y su novia. ¿Y quién es la novia? Oye, la casa de Israel, hijo de Abraham. Amén. Entonces ese día, todos los novios y las novias, cuando se van a casar, ambos se ponen de acuerdo para fijar la fecha. En este matrimonio no es la excepción. El Eterno estableció una fecha y esa fecha es Sukkot. Amén. Hay que presentar pues también los tributos. No se le está pidiendo los tributos en cuanto a los elementos, no se le está pidiendo pues algo que usted no tenga, no, de conforme primeramente la disposición que hay en su lo que hay en su corazón. Yo creo que lo que hay en su corazón, yo creo que sobrepasa la disponibilidad física. Porque cuando uno anhela más de lo que uno tiene, el Eterno siempre trae la provisión. Entonces hay elementos que a través de cada uno de los roín o pastores de tribus ya se les ha suministrado la información. Hay que presentar unos elementos para presentarlos. Recuerden que la palabra dice: no te presentarás delante de tu Elohim con las manos vacías, porque es una ofensa. Si Él es nuestro proveedor, si Él es nuestro guía, Él es nuestro guardador, presentarse con las manos vacías sería una deshonra o un mal agradecimiento de que realmente Él es el que nos ha sostenido y seguirá sosteniéndonos. Exaltamos la gloria del Eterno. Entonces el día lunes tenemos entonces, comenzamos pues la actividad para la celebración de Sukkot. Se acostumbra, nosotros estuvimos cuando decías hijo acerca de Moshe, cuando el Eterno le dijo sube al monte Nebo, me hiciste recordar nuevamente cuando el Eterno por su bondad y su amor nos llevó para Israel. Íbamos por el valle de Megiddo, y en una oportunidad íbamos, sí, bueno, una oportunidad porque ya para la gloria del Eterno hemos ido 2 veces. Íbamos hacia Masada, también es una fortaleza allí que tiene su historia, pero cuando íbamos, el guía nos hace señal acerca, ustedes están viendo aquel monte que está allá, una distancia, oye, ¿cuánto, hija? Aproximadamente, kilómetros, pero se veía el monte Nebo, se le dice el monte Nebo porque él en el pico allí neva. Y aquel hombre nos dice, ustedes están viendo aquel pico que se ve allá blanquito así. Bueno, ese es el monte Nebo, donde Adonai le dijo a Moshe, sube a este monte y mira la tierra que prometí a vuestros padres. Y le permitió, dijo aquel hombre, desde allí fue que Moshe vio esta tierra, pero no la pisó. Ustedes hoy la están pisando. Realmente fue un momento, yo me sentí indigno. Yo dije, wow, Moshe, quien recibió la Torá, quien caminó con la Torá, quien instruyó en la Torá, quien practicó, quien anheló entrar a esta tierra para cumplir los misbos de Yahweh, no pudo entrar. ¿Quién soy yo para pisar la tierra que Moshe no pudo entrar y pisar? Realmente me sentí, yo dije, wow, Padre, gracias, porque ha sido tu bondad, no ha sido por mis méritos, sino por los méritos de Moshe y de mis padres, que tú has permitido que hoy yo y mi familia podamos entrar acá a esta tierra que tú prometiste a nuestros padres. Mis hijos, Israel, el subir para Jerusalén es una de las misbah más hermosas, porque nuestra mente y nuestros ojos espirituales se abren, nuestra conciencia despierta y nuestro entendimiento comienza a comprender otros niveles de sabiduría y de inteligencia.
El que tenga la posibilidad. Hay que pagar un precio, por supuesto que hay que pagar, pero lo que usted va a adquirir, eso no se lo va a quitar nadie. Amén. Y no se trata de condición, de que si, bueno, aquel tiene más que yo, no se trata de eso. Se trata es de anhelar, subir para Jerusalén, y el Eterno lo hace. Amén. De hecho, cuando subimos, lo hacemos cuando el Eterno lo ha establecido que subamos, y es precisamente para esta fecha de Sukkot. No hemos subido por la situación de pandemia, pero ya está organizado. De hecho, varios han hecho ya los aportes. Estamos esperando solamente pues que reaperturen el turismo o el ingreso de turistas para Jerusalén, y entonces reactivaremos nuevamente, porque para nosotros no es un turismo ni es cualquier viaje, es una misvá subir para Jerusalén. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias al Eterno. Vamos a presentar nuestro maser, nuestros tributos. Para que aconseje al pueblo que no se vayan hasta tanto recibir la bendición, que la gente que se va, y lo más importante que es la bendición de Arónica, la gente no lo recibe. Sí, la bendición, yo entiendo que de repente haya algunos compromisos, pero no es tan importante recitar la bendición arónica, es más importante recibirla. De modo que retirarse pues de la sinagoga, procure mantenerse pues, y si usted vino y recibió, comió, se deleitó con ese banquete, wow, ¿cómo no se va a comer el postre? Reciba completamente pues todo lo que se sirvió en la mesa, y por supuesto el postre. Es una honra, decía la enseñanza, pues que el maser es del Eterno, no es de nosotros. De modo que es una forma de honrar también pues al Eterno, reconocer que Él es el dueño de toda la tierra y de todo cuanto hay en ella. Eso rompe los paradigmas y las estructuras cuando la gente, algunos antitorá, porque eso es antitorá, aun cuando usan talí, son antitorá. Porque ciertamente reconoce que todo lo que produce la tierra le pertenece al Eterno. Bueno, lleva esto, aquello, lo otro. No, pero es que si nos vamos mucho más allá, si se quieren de repente poner espirituales, entonces yo les pregunto, ¿de qué fue hecho el hombre? De la tierra. De modo que todo lo que el hombre produzca también le pertenece al Eterno. Amén. Eso rompe todos los paradigmas y las estructuras. Y si usted se mete en internet va a encontrar allí unos que, bueno, pues hasta se van, han venido y se van porque de repente a lo mejor eso no está, pero eso es ignorancia espiritual. Y más uno que ha visto, que lo ha vivido, así como el Roe también que ministró. Cuando uno cumple es porque tiene la legalidad para hacerlo, para ministrarlo, porque, wow, nosotros hemos sido como Obed-Edom. Cuando se recuperó el arca en el reinado de David, recuerdan que Uza, el amigo de David, quiso pues en un tropezar de la carreta, quiso agarrar allí y aquello pues recayó sobre él y murió. David, aquella situación, aquella muerte de Uza trajo tristeza para David, y por lo tanto no quiso llevar el arca para la ciudad. Entonces salió un hombre entendido, Obed-Edom, le dijo: yo sí voy a recibir el arca y la tendré en mi casa. Amén. Dice la palabra que el arca en la casa de Obed-Edom estuvo ¿cuántos días? ¿Cuántos días estuvo en la casa de Obed-Edom? Estuvo 3 meses. Y durante esos 3 meses verdaderamente la casa de Obed-Edom fue prosperada, fue bendecida a causa de la presencia
del arca a causa de la presencia de la Chequina del Eterno sobre su casa. Después, cuando David supo, entendió que había que subir, apartar los sentimientos a un lado y verdaderamente permitir que el arca estuviera en medio del pueblo, en el lugar donde debe ir, en Jerusalén. Amén. Abacados, nos ponemos delante de tu presencia, amado Rey, reconociendo que solo tú eres Rey sobre nosotros, que no hay ningún otro que se asemeje o se compare a ti, amado Rey. Fuiste tú el que no solamente llamó a nuestros padres, sino también que los guió, el que puso en el corazón de nuestro padre Abraham, de nuestro padre Isaac y de nuestro padre Jacob, también presentar, hacer tributos a ti para agradarte, en agradecimiento de todo lo que la provisión que tú diste a nuestros padres, amado Rey, y que aún de ese macer y de esos tributos que ellos presentaron, a causa de ello, todas las generaciones también han sido bendecidas, amado Rey. ¿Qué podemos entregarte, amado Rey, que no lo hayamos recibido de ti? Todo de lo que te damos es porque lo hemos recibido de tu mano, lo hemos recibido por tu perfecta voluntad, por tu bondad, por tu rajen, por tu compasión. Recibe cada uno de estos macer de tu pueblo, ha traído hoy a tu casa, a este lugar, a esta tienda de Jacob, donde Israel alimenta sus almas a través de las enseñanzas de tu bendita Torah, amado Rey. Bendíceles, así como bendices, Abacados, sus propiedades, bendice también, Abba, su alma, llevándolos a niveles de elevación, de sabiduría, de inteligencia y de entendimiento aún más altos, amado Rey, así como los niveles que adquirieron nuestros padres cuando se elevaron y recibieron tu bendita Torah en el monte Sinaí. Gracias por la distinción, gracias por apartarnos desde antes de la fundación del mundo, amado Rey. Gracias por escogernos como tu nación Kadosh, como tu nación santa, para conocerte, para recibir tu bendita Torah y poder instruir a otros de tu bendita palabra. En el nombre de nuestro don Yahshua Hamashiach, toda Rabá, amén y amén. Pueden pasar adelante. Bendito eres, amado Rey. Abacados.